181. Borreliosis de Lyme. Definición. La borreliosis de Lyme es causada por una espiroqueta, Borrelia burgdorferi insulato, transmitida por las garrapatas del complejo Ixodes ricinus. La infección suele comenzar con un eritema migratorio, eritema migrans. Etapa 1, infección circunscrita, una lesión cutánea en expansión característica. Tras varios días o semanas, la espiroqueta puede diseminarse por vía hematógena a muchos lugares. Estadio 2, infección diseminada. Las posibles manifestaciones de la infección diseminada comprenden lesiones cutáneas anulares, meningitis, neuritis cranealo-periférica, carditis, bloqueo del nódulo auriculoventricular o dolor musculoesquelético migratorio. Meses o años después, casi siempre posteriores a periodos de infección latente, puede aparecer una artritis intermitente o crónica, encefalopatía o polineuropatía crónica o acrodermatitis. Estadio 3, infección persistente. La mayoría de los enfermos presenta los síntomas iniciales de la enfermedad durante el verano, pero la infección no produce síntomas hasta que alcanza el estadio 2 o 3. La enfermedad de Lyme se reconoció como una entidad patológica e independiente en 1976, después de observar a un grupo de niños de la población de Lyme, Connecticut, que en ese momento se creía tenían artritis reumatoide juvenil. Pronto se observó que era una enfermedad generalizada que afectaba sobre todo la piel, el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones. Estudios epidemiológicos en sujetos con eritema migratorio han atribuido a algunas garrapatas del género Ixodes la función de vectores de la enfermedad. Al inicio del siglo XX se describió el eritema migratorio en Europa. Se atribuyó a las mordeduras de las garrapatas Ixodes ricinus. En 1982, una espiroqueta desconocida, la ahora llamada Borrelia burgdorferi, se aisló de garrapatas Ixodes scapularis y después en seres humanos con enfermedad de Lyme. El padecimiento ahora se denomina enfermedad o borreliosis de Lyme. Etiología. Borrelia burgdorferi, el microorganismo causal de la enfermedad de Lyme, es una bacteria microaerófila específica. Su genoma es muy pequeño, alrededor de 1,5 megabases, y está conformado por un cromosoma lineal muy peculiar de 950 kilobases, a la vez que por 17 a 21 plásmidos lineales y circulares. El aspecto más notable del genoma de Borrelia burgdorferi es que incluye secuencias con más de 100 lipoproteínas identificadas o previstas, lo cual constituye un número mayor que en cualquier otro microorganismo. La espiroqueta tiene pocas proteínas con actividad biosintética y depende de su hospedador para satisfacer gran parte de sus necesidades nutricionales. No posee secuencias de toxinas reconocibles. Hoy en día, se conoce en conjunto como Borrelia burgdorferi insulato, Borrelia burgdorferi en sentido general, a unas 20 especies de Borrelia muy relacionadas entre sí. La borreliosis de Lyme, infección de seres humanos, es originada de manera predominante por 3 genoespecies patógenas. Borrelia burgdorferi sensu estricto, Borrelia burgdorferi en sentido estricto, que se le llamará a partir de este momento, Borrelia burgdorferi, Borrelia garini y Borrelia afzeli. Borrelia burgdorferi es la única causa de la infección en Estados Unidos. Las 3 genoespecies se identifican en Europa y las últimas 2 en Asia. Las cepas de Borrelia burgdorferi se subdividen según diversos esquemas de tipificación. Uno basado en las variaciones de secuencia de la proteína de la superficie externa C, otro en las diferencias en la región espaciadora intergénica entre el 16S, 23S RMA, RSTOX, y una tercera llamada tipificación de secuencias multilocus. Con estos sistemas de tipificación, resulta evidente que las cepas de Borrelia burgdorferi difieren en cuanto a patogenicidad. Al parecer las cepas de tipo proteína de la superficie externa C tipo A, RST1, son particularmente virulentas e intervinieron en la aparición de la forma epidémica de la enfermedad de Lyme en la zona noreste de Estados Unidos a finales del siglo XX. Epidemiología. Las 20 genoespecies conocidas de Borrelia burgdorferi insulato viven en la naturaleza en ciclos enzooticos, observados en 14 especies de garrapatas, que son parte del complejo Ixodes ricinus.
Ixodes scapularis, figura 452, 1, es el principal vector en la región nororiental de Estados Unidos, de Maine a Georgia, y en los estados del medio oeste, como Wisconsin, Minnesota y Michigan. Ixodes pacificus es el vector en los estados occidentales, como California y Oregón. La enfermedad se transmite en toda Europa, desde Gran Bretaña hasta la península escandinava y los países de la porción europea de Rusia, donde Ixodes ricinus es el vector. En la región asiática de Rusia, China y Japón, el vector es Ixodes persulcatus. Estas garrapatas también transmiten otros microorganismos. En Estados Unidos, Ixodes scapularis también transmite Babesia microti, Anaplasma phagocytopilum, especies Wisconsin de Ehrlichia, Borrelia Miyamoto y, en raras ocasiones, el virus de la encefalitis de Powassan, virus de la garrapata de venado. Véase diagnóstico diferencial, más adelante. En Europa y Asia, Ixodes ricinus e Ixodes persulcatus transmiten la encefalitis por garrapatas. Las garrapatas del complejo Ixodes ricinus pasan por las fases de larva, ninfa y adulta. En cada una de ellas necesitan sangre para alimentarse. El riesgo de infección en una zona particular depende del número de garrapatas en el entorno, así como de sus hábitos de alimentación y de los animales que las hospedan, que han evolucionado de manera diferente en cada región. El ratón de patas blancas y algunos otros roedores son los hospedadores preferidos de las larvas inmaduras y las ninfas de las garrapatas Ixodes scapularis en el noreste de Estados Unidos. Es fundamental que la garrapata se alimente del mismo hospedador en estos dos estadios inmaduros, porque el ciclo vital de la espiroqueta depende de la transmisión horizontal. Al comienzo del verano pasa de las ninfas infectadas a los ratones y al final del mismo de los ratones infectados a las larvas, que luego mudan y se transforman en ninfas infectadas que reinician el ciclo al año siguiente. La diminuta ninfa de la garrapata es la principal fuente de transmisión de la enfermedad en el ser humano durante los primeros meses del verano. El venado cola blanca, que no participa en el ciclo de vida de la espiroqueta, es el hospedador favorito de la fase adulta de Ixodes scapularis y al parecer resulta determinante para la supervivencia de la garrapata. En la actualidad, la enfermedad de Lyme constituye la infección más frecuente en Estados Unidos y Europa propagada por un vector. Desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades comenzaron la vigilancia en 1982, el número de casos en Estados Unidos se incrementó de manera notable. En la actualidad, se notifican más de 30.000 casos nuevos cada verano, pero es probable que el número real se acerque a más de 300.000 anuales. En Europa, la frecuencia notificada de la enfermedad es más alta en la zona central del continente y en la península escandinava. Patogenia e inmunidad. Borrelia burgdorferi, para conservar su ciclo enzootico complejo, debe adaptarse a dos entornos muy diferentes: la garrapata y el mamífero hospedador. La espiroqueta expresa la proteína A de superficie externa en el intestino medio de la garrapata, en tanto que la proteína de la superficie externa C presenta regulación positiva al tiempo que el microorganismo se desplaza hacia la glándula salival del artrópodo. En ese sitio, la proteína de la superficie externa C se une a una proteína de la glándula salival del insecto, SALP15, indispensable para infectar al mamífero hospedador. La garrapata suele permanecer adherida durante 24 horas, como mínimo, para que sea posible la transmisión de Borrelia burgdorferi. Después de ser inyectada en la piel del ser humano, la espiroqueta modera la proteína de la superficie externa C y aumenta la lipoproteína 6-SE. Esta proteína experimenta variaciones antigénicas extensas, que son necesarias para que la espiroqueta sobreviva. Después de varios días o semanas, Borrelia burgdorferi emigra hacia la parte externa de la piel y produce eritema migratorio. A veces, se disemina por vía hematógena o en los ganglios linfáticos hacia otros órganos. Los únicos factores conocidos de virulencia de este microorganismo son las proteínas de superficie, que permiten a la espiroqueta unirse a proteínas, integrinas, glucosaminoglucanos o glucoproteínas del mamífero. Por ejemplo, la propagación por la piel y otras matrices císticas se facilita por la unión de plasminógeno humano y sus activadores a la superficie de la espiroqueta.
Algunas especies de Borrelia se ligan a proteínas de superficie que adquieren regulador de complemento, FHL, una reconectina o factor H, que ayudan a proteger a la espiroqueta de la lisis mediada por el complemento. La diseminación del microorganismo por la sangre se facilita al unirse al receptor de fibrinógeno sobre plaquetas activadas, alfa 11 beta 3, y al receptor de la vitronectina, alfa 5 beta 3, en las células del endotelio. Como su nombre lo indica, las proteínas A y B de unión a la decorina de la espiroqueta se unen a esa sustancia, un glucosaminoglucano ubicado en las fibrillas de colágena. Esta unión quizás explique por qué el microorganismo suele estar alineado con estas fibrillas en la matriz extracelular en el corazón, el sistema nervioso o las articulaciones. Para controlar y erradicar a Borrelia burgdorferi, el hospedador activa sus respuestas inmunitarias innata y adaptativa, con lo cual la espiroqueta es destruida por macrófagos y por mediación de anticuerpos. Como parte de la respuesta inmunitaria innata, el complemento puede causar lisis de la espiroqueta en la piel. Las células en los sitios lesionados liberan citocinas proinflamatorias potentes, como interleucina 6, factor alfa de necrosis tumoral, interleucina 1 beta e interferón gamma. Los pacientes que son homocigotos para un polimorfismo de receptor 1 tipo TOL, 1805 GG, principalmente cuando la infección es causada por cepas RST1 altamente inflamatorias de Borrelia burgdorferi, tienen una concentración excesiva de citocinas proinflamatorias. La finalidad de esta respuesta inmunitaria adaptativa, al parecer, es la producción de anticuerpos específicos que opsonizan a la espiroqueta, un paso necesario para su destrucción óptima. Los estudios realizados con matrices proteínicas que expresaban cerca de 1200 proteínas de Borrelia burgdorferi detectaron respuestas mediadas por anticuerpos contra un total de 120 proteínas de la espiroqueta, en particular, las lipoproteínas de la parte externa de la superficie, en una población de pacientes con artritis de Lyme. La exploración histológica de todos los tejidos afectados revela infiltración por linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, con algún grado de daño vascular, incluida vasculitis leve u oclusión con hipervascularidad. Estos datos sugieren que la espiroqueta quizás estuvo presente en el interior de los vasos sanguíneos o en torno a ellos. En la infección enzootica, las espiroquetas Borrelia burgdorferi deben sobrevivir esta agresión inmunitaria solo durante los meses del verano y antes de regresar a las larvas de garrapata para reiniciar el ciclo al año siguiente. Por el contrario, la infección del ser humano constituye un evento terminal para la espiroqueta. En el transcurso de meses o años, los mecanismos inmunitarios innatos y adaptativos, incluso sin tratamiento antibiótico, controlan en gran medida la infección diseminada y los síntomas sistémicos desaparecen. A pesar de esto, si no se administra un tratamiento antibiótico, las espiroquetas podrían sobrevivir en nichos circunscritos durante varios años más. Por ejemplo, en Estados Unidos la infección por Borrelia burgdorferi puede provocar artritis persistente o, en casos aislados, encefalopatía leve o polineuropatía. Por eso, al parecer los mecanismos inmunitarios a la larga logran erradicar casi por completo Borrelia burgdorferi de ciertos nichos, como articulaciones o sistema nervioso. Los síntomas desaparecen en la mayoría de los casos. Manifestaciones clínicas. Infección temprana. Fase 1, infección localizada. Ante la pequeñez de las ninfas de las garrapatas ixódidas, muchos enfermos no recuerdan las mordeduras previas. Después de un periodo de incubación de 3 a 32 días, suele observarse el eritema migratorio en el sitio de mordedura de la garrapata, que suele aparecer como una mácula o pápula roja que se extiende poco a poco hasta formar una lesión anular grande, figura 181.1. Al tiempo que el diámetro de la lesión aumenta, suele generar un borde externo rojo vivo con palidez central parcial. A veces, el centro de las lesiones se vuelve intensamente eritematoso e indurado, vesiculoso o necrótico. Otras veces, la lesión expansiva conserva un color rojo intenso uniforme. Se observan varios anillos rojos por dentro del más externo o la zona central se vuelve azulada antes de que desaparezca la lesión. Aunque el eritema migratorio puede aparecer en cualquier lugar, se ubica con más frecuencia en muslos, ingles y axilas. La lesión se palpa caliente, pero suele ser indolora.
Hasta 20% de los pacientes carece de esta manifestación cutánea característica. Infección temprana. Fase 2. Infección diseminada. En Estados Unidos, Borrelia burgdorferi suele propagarse por vía hematógena a diversos sitios, en el transcurso de días o semanas de haber comenzado el eritema migratorio. En estos casos, los individuos presentan con frecuencia lesiones cutáneas anulares secundarias que tienen un aspecto similar al de la lesión inicial. La afectación cutánea a menudo se acompaña de cefalalgia intensa, rigidez leve del cuello, fiebre, escalofríos, dolor musculoesquelético migratorio, artralgias, profundo malestar general y fatiga. Manifestaciones menos frecuentes son linfadenopatía generalizada, esplenomegalia, hepatitis, dolor faríngeo, tos seca, conjuntivitis, iritis o edema testicular. Excepto la fatiga y el letargo, que suelen ser constantes, los signos y los síntomas tempranos de la enfermedad de Lyme son intermitentes y cambiantes. Estos síntomas suelen mejorar o desaparecer en varias semanas, incluso en pacientes no tratados. En cerca del 15% de los casos, la infección se manifiesta por estos síntomas sistémicos inespecíficos. En la enfermedad de Lyme, los síntomas que sugieren irritación meningea pueden aparecer en una fase incipiente cuando hay eritema migratorio, pero no suelen acompañarse de pleocitosis del líquido cefalorraquídeo ni de déficit neurológico objetivo. Varias semanas o meses después, cerca del 15% de los enfermos presenta alteraciones neurológicas importantes, como meningitis, signos leves de encefalitis, neuritis de los pares craneales, como parálisis facial bilateral, radiculoneuropatía sensitiva motora, neuropatía periférica, mononeuritis múltiple, ataxia cerebelosa o mielitis, de manera aislada o en diversas combinaciones. En los niños quizás se observe afectación del nervio óptico por la inflamación o la hipertensión intracraneal, lo cual culmina a veces en ceguera. En Estados Unidos el cuadro clínico habitual consiste en síntomas fluctuantes de meningitis acompañados de parálisis facial y radiculoneuropatía periférica. En el líquido cefalorraquídeo, suele haber pleocitosis linfocitaria, cerca de 100 células por microlitro, que con frecuencia coincide con aumento de proteínas y glucosa normal o con reducción leve. En Europa y Asia, el primer signo neurológico es de forma característica el dolor radicular, al que sigue la aparición de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, denominado meningopolineuritis o síndrome de Van Wert, aunque no suele haber signos meníngeos o encefalíticos. Esas anomalías neurológicas tempranas suelen desaparecer por completo en meses, pero en casos raros se presenta después alguna neuropatía crónica. Unas semanas después del comienzo de la enfermedad, cerca del 8% de los enfermos desarrolla un trastorno cardíaco. La alteración más frecuente consiste en distintos grados de bloqueo auriculoventricular, de primer grado, de Wenckebach o bloqueo cardíaco completo. Algunos enfermos tienen una afectación cardíaca más difusa, con cambios electrocardiográficos de miopericarditis aguda, trastornos de la función del ventrículo izquierdo en la gammagrafía isotópica o, rara vez, cardiomegalia o pancarditis mortal. El deterioro cardíaco persiste por unas cuantas semanas en la mayoría de los casos, pero en los pacientes sin tratamiento muchas veces recurre. En Europa, se han observado casos de miocardiopatía crónica causada por Borrelia burgdorferi. En esta fase es frecuente el dolor musculoesquelético. Lo típico es el carácter migratorio del dolor en articulaciones, tendones, bolsas serosas, músculos o huesos, por lo general sin edema articular, que dura horas o días en una o dos ubicaciones al mismo tiempo. Infección tardía. Fase 3. Infección persistente. En Estados Unidos, meses después del comienzo de la infección, cerca del 60% de los pacientes que no han recibido tratamiento antibiótico presenta una artritis notable. Los síntomas típicos los constituyen episodios intermitentes de artritis oligoarticular de grandes articulaciones, en particular las rodillas, que duran semanas o meses en una misma articulación. También pueden afectarse unas pocas articulaciones pequeñas o sitios periarticulares, en especial durante los primeros episodios. El número de enfermos con crisis recurrentes disminuye cada año. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, la afectación de las grandes articulaciones, casi siempre una o ambas rodillas, se torna crónica y puede producir erosiones del cartílago y del hueso.
El recuento de leucocitos en el líquido articular varía entre 500 y 110.000 por microlitro, en promedio, 25.000 por microlitro. La mayor parte son leucocitos polimorfonucleares. Las pruebas del factor reumatoide o los anticuerpos antinucleares suelen ser negativas. La biopsia sinovial muestra depósitos de fibrina, hipertrofia de vellosidades, proliferación vascular, lesiones microangiopáticas y una densa infiltración por linfocitos y células plasmáticas. Si bien la mayoría de los pacientes con artritis de Lyme responde bastante bien a los antibióticos, un porcentaje pequeño en el noreste de Estados Unidos padece artritis persistente, resistente a antibióticos, durante varios meses o incluso años después de haber recibido antibióticos por vía oral e intravenoso durante 2 o 3 meses. Casi todas estas personas al principio fueron infectados por cepas RST1 de Borrelia burgdorferi, pero no se cree que esta complicación sea resultado de una infección persistente. Los resultados de los cultivos y reacción en cadena de la polimerasa para Borrelia burgdorferi en tejido sinovial obtenido después de administrar antibióticos han sido negativos. Lo más probable es que la autoinmunidad inducida por la infección o los antígenos retenidos de la espiroqueta repercutan en este resultado. La artritis resistente a antibióticos se acompaña de una frecuencia más alta de ciertas moléculas de la clase segundo del complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo la DRB0401 o 0101. El polimorfismo 1805GG del receptor 1 tipo TOL, que provoca una concentración excesiva de citocinas y quimiosinas en las articulaciones dañadas, y menor frecuencia de linfocitos reguladores de FOXP3 en el líquido sinovial, relacionado con una artritis postterapéutica más prolongada. Se han identificado 4 autoantígenos. Estos son estructuras en que se manifiestan las respuestas de los linfocitos T y B en pacientes con la enfermedad de Lyme, sobre todo los que tienen artritis resistente a antibióticos. Factor de crecimiento de células endoteliales, metaloproteinasa 10 de matriz, apolipoproteína B100 y anexina A2. Sin embargo, es posible que múltiples autoantígenos de la espiroqueta u otros que todavía se desconocen repercutan en la artritis resistente a los antibióticos. La afectación neurológica crónica, aunque menos frecuente, también puede manifestarse meses o años después de iniciada la infección, a veces después de largos periodos de infección latente. La forma más habitual de alteración crónica del sistema nervioso central es la encefalopatía leve que afecta la memoria, el estado de ánimo o el sueño, en tanto la variante más común de neuropatía periférica es la polineuropatía axónica manifestada por parestesias distales o dolor radicular. Con frecuencia los pacientes con encefalopatía tienen datos de disfunción de la memoria en las pruebas neuropsicológicas y resultados anormales en los análisis del líquido cefalorraquídeo. El estudio electromiográfico por lo general muestra alteraciones extensas de los segmentos nerviosos proximales y distales en los casos de polineuropatía. La encefalomielitis o leucoencefalitis, una rara manifestación de la borreliosis de Lyme vinculada en especial con la infección por Borrelia garini en Europa, es un trastorno neurológico grave que puede ocasionar paraparesia espástica, disfunción vesical por lesión de la motoneurona superior y, raras veces, lesiones en la sustancia blanca periventricular. La acrodermatitis crónica trófica, que es la manifestación cutánea tardunoa de la enfermedad, se relaciona sobre todo con la infección por Borrelia afzeli en Europa y Asia. Se observa con frecuencia especial en mujeres ancianas. Las lesiones cutáneas, por lo general localizadas en la superficie acral de la extremidad superior o la inferior, comienzan de manera inconstante con un cambio de coloración, rojizo violáceo. Se tornan escleróticas o atróficas con el paso de los años. Las características básicas de la borreliosis de Lyme son semejantes en todo el mundo, pero se han detectado variaciones regionales, que predominan entre la enfermedad que aparece en Estados Unidos, causada de manera exclusiva por Borrelia burgdorferi y la variante de Europa, que se debe en especial a Borrelia afzeli y Borrelia garini. Con cada una de las especies de Borrelia, la infección suele comenzar con el eritema migratorio. No obstante, las cepas de Borrelia burgdorferi suelen diseminarse con amplitud en el este de Estados Unidos. Son una especie con potencial singular para la inducción de artritis y puede inducir enfermedad resistente a antibióticos.
De modo típico, Borrelia garinii muestra una diseminación menos amplia, pero manifiesta gran neurotropismo y puede originar encefalomielitis por Borrelia. Muchas veces, Borrelia afzeli solo infecta la piel, pero puede persistir en la misma y provocar diferentes dermatoborreliosis, incluida la acrodermatitis crónica trófica. Síndrome posterior a la enfermedad de Lyme crónica. A pesar de la resolución de las manifestaciones objetivas de la infección con la antibiótico-terapia, cerca del 10% de los pacientes, aunque los porcentajes publicados varían mucho, se queja de dolor subjetivo, manifestaciones neurocognitivas o fatiga. Estos síntomas suelen mejorar y desaparecer en el transcurso de varios meses, pero en ocasiones duran años. En el extremo del espectro, los síntomas se asemejan o son idénticos al síndrome de fatiga crónica, capítulo 442, y la fibromialgia, capítulo 366. En comparación con los síntomas de la enfermedad de Lyme activa, los que se presentan después tienden a ser más generalizados o discapacitantes. Estos incluyen fatiga intensa, cefalea grave, dolor musculoesquelético difuso, dolor a la palpación de puntos simétricos múltiples con ubicación característica, dolor y rigidez de muchas articulaciones, parestesias difusas, dificultad para la concentración y trastornos del sueño. Los pacientes con este trastorno carecen de inflamación articular, cuentan con resultados normales en las pruebas neurológicas y quizá padezcan ansiedad y depresión. En cambio, las manifestaciones tardías de la enfermedad de Lyme, incluida la artritis, encefalopatía y neuropatía, suelen vincularse con síntomas sistémicos mínimos. Hoy en día no hay evidencia que indique que los síntomas subjetivos persistentes tras los ciclos terapéuticos antibióticos recomendados se deban a una infección activa. Diagnóstico. La identificación de Borrelia burgdorferi en el cultivo con medio de Barbour-Stoener, Kelly, BSK, permite el diagnóstico definitivo. Este método se ha utilizado solo en estudios de investigación. Además, con escasas excepciones, los cultivos han sido positivos solo en una fase temprana de la enfermedad, en particular en muestras de biopsia de lesiones cutáneas del eritema migratorio, con menos frecuencia en muestras de plasma y, en ocasiones, en las de líquido cefalorraquídeo. En etapa posterior de la infección, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa es mucho mejor que el cultivo, para detectar el ácido desoxirribonucleico de Borrelia burgdorferi en el líquido sinovial. En la enfermedad de Lyme, la reacción en cadena de la polimerasa tiene su principal aplicación. El ácido desoxirribonucleico de Borrelia burgdorferi muchas veces persiste varias semanas después de aniquilar a las espiroquetas con antibióticos, por lo que la detección de ácido desoxirribonucleico de la espiroqueta en el líquido articular no constituye un signo riguroso de infección articular activa en la enfermedad de Lyme y no se puede utilizar de forma confiable para determinar el éxito del tratamiento con antibióticos. La sensibilidad de la reacción en cadena de la polimerasa en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con neuroborreliosis es mucho menor que en el líquido articular. Con los métodos actuales la reacción en cadena de la polimerasa tiene escasa utilidad en la detección del ácido desoxirribonucleico de Borrelia burgdorferi en muestras de sangre y orina, aunque es un área de investigación activa. Un posible inconveniente es la necesidad de controlar con gran cuidado el procedimiento para evitar la contaminación. Debido a los problemas que plantea la detección directa de Borrelia burgdorferi, la enfermedad de Lyme suele diagnosticarse por medio de la identificación de un cuadro clínico característico, con confirmación serológica. Los estudios serológicos pueden producir resultados negativos las primeras semanas de la infección, pero casi todos los pacientes presentarán una respuesta positiva de anticuerpos contra Borrelia burgdorferi después de ese lapso, en la fecha en que se use un esquema de 2 pruebas de inmunoabsorbente ligado a enzima, ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. La limitación que tienen los métodos serológicos es que no permiten distinguir con claridad entre la infección activa y la inactiva. Después de la antibiótico-terapia, la cantidad de anticuerpos disminuirá, pero no cambiarán mucho los resultados de la inmunotransferencia, método no cuantitativo. Por tanto, en pacientes con antecedente de enfermedad de Lyme, en particular los que evolucionaron hasta las etapas tardías, con frecuencia la seropositividad persiste varios años, incluso después de administrar una antibiótico-terapia adecuada.
Además, cerca del 10% de individuos es seropositivo a causa de una infección asintomática. Si después aparece otra enfermedad, la prueba positiva para la enfermedad de Lyme puede originar confusión diagnóstica. De acuerdo con un algoritmo publicado por el Colegio Americano de Médicos, cuadro 181.1, se recomienda usar los métodos serológicos para detección de la enfermedad de Lyme solo en pacientes que tienen por lo menos una probabilidad intermedia de padecerla antes de la prueba, como quienes además padecen artritis oligoarticular. El método no debe utilizarse como técnica de detección en personas con síndromes de dolor o fatiga. En ellas, la probabilidad de que un resultado serológico sea positivo o falso es mayor que la posibilidad de obtener un resultado positivo o verdadero. En lo que se refiere al análisis serológico de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan seguir una estrategia bifásica, en la cual en primer lugar las muestras se someten a una prueba ELISA para después aplicar la técnica de inmunotransferencia, Western blot, en caso de que los resultados sean dudosos o positivos. Durante las primeras semanas de la infección, se deben valorar las respuestas de anticuerpos inmunoglobulina M e inmunoglobulina G contra la espiroqueta, de preferencia en muestras de suero de las fases aguda y de convalescencia. Se ha observado que del 20 a 30% de los pacientes presentará una respuesta positiva detectable en las muestras obtenidas en la fase aguda, por lo común, una respuesta positiva a base de inmunoglobulina M. 70-80% presentará una respuesta positiva durante la convalescencia, 2 a 4 semanas más tarde. Luego de 4 a 8 semanas de la infección, periodo tras el cual casi todos los individuos con enfermedad activa de Lyme tienen infección diseminada, son muy altas la sensibilidad y la especificidad de la respuesta de inmunoglobulina G contra las espiroquetas, en el rango de 99%, según se ha establecido mediante la estrategia dual con ELISA y técnica de inmunotransferencia. En ese momento y más adelante, suele bastar una sola prueba, casi siempre para detectar inmunoglobulina G. En personas que han estado enfermas más de 2 meses, un resultado positivo de la sola prueba de inmunoglobulina M posiblemente constituya un resultado positivo falso, por lo cual no debe utilizarse para respaldar el diagnóstico. Según los criterios actuales adoptados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se considera que el método de inmunotransferencia de inmunoglobulina M es positivo si aparecen 2 de las 3 bandas siguientes: 23, 39 y 41 kilodalton. Sin embargo, incluso la combinación de 2 de estas bandas podría representar un resultado positivo falso. El uso o la interpretación inadecuado de la inmunotransferencia para inmunoglobulina M han influido para el diagnóstico incorrecto de la enfermedad de Lyme en pacientes con otras anomalías. Se considera positiva una prueba de inmunotransferencia de inmunoglobulina G si aparecen 5 de las 10 bandas siguientes: 18, 23, 28, 30, 39, 41, 45, 58, 66 y 93 kilodalton. En los casos de Europa, no hay un solo conjunto de criterios para interpretar los datos de inmunotransferencia que genere niveles altos de sensibilidad y especificidad en todos los países. Una metodología nueva y prometedora, particularmente para valorar la respuesta de anticuerpos durante las primeras semanas de la infección, es el método doble en que se utilizan 2 técnicas de ELISA y no una sola de ellas, además del método de inmunotransferencia. Uno de los métodos citados usa ELISA con homogeneizador ecográfico y Borrelia-Burgdorfer íntegro, seguido de ELISA a base de inmunoglobulina G con el peptidol CS6. Este procedimiento, con el que se obtiene un resultado positivo o negativo, mejora la sensibilidad durante las primeras semanas de la infección sin mengua de la especificidad. En casos más complejos, es útil aún medir las especificidades de anticuerpos contra múltiples proteínas de espiroquetas, como se hace con la técnica de inmunotransferencia. En fecha reciente, se han creado técnicas de inmunotransferencia en línea u otras plataformas con complejos de anticuerpos en vez de las técnicas de inmunotransferencia. Con ellas es posible una interpretación más objetiva. Con algunas plataformas se pueden obtener datos cuantitativos y respuestas de anticuerpos a muchas proteínas de espiroquetas.
Después del tratamiento satisfactorio con antibióticos, la concentración de anticuerpos disminuye de forma lenta, pero las respuestas, incluida la del peptidol CC6, persisten durante varios años. Asimismo, la respuesta de la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M también perdura varios años después del tratamiento. Por tanto, incluso una respuesta positiva de inmunoglobulina M no se puede interpretar como confirmación de una infección reciente o reinfección, a menos que el cuadro clínico corresponda. Diagnóstico diferencial. El eritema migratorio clásico es un exantema de expansión lenta, muchas veces con lesiones que presentan aclaramiento central. Cuando la lesión se extiende poco, puede ser una pápula roja generada por una mordedura no infectada de la garrapata. Si la lesión se extiende con rapidez, quizás sea la manifestación de una celulitis, por ejemplo, celulitis estreptocócica, o una reacción alérgica, tal vez por la saliva de la garrapata. En pacientes con lesiones anulares secundarias, se puede considerar la posibilidad de un eritema multiforme, pero la infección por Borrelia burgdorferi no suele acompañarse de lesiones mucosas ampollosas ni de afectación de palmas de las manos o plantas de los pies. En el este de Estados Unidos, puede aparecer una lesión cutánea similar al eritema migratorio, que en ocasiones conlleva síntomas generalizados leves, en casos de mordedura por la garrapata Amblyomma americanum. Sin embargo, no se ha identificado la causa de esta enfermedad exantematosa vinculada con garrapatas del sur, Stari, Southern Tick Associated Rats Illness. Esta garrapata también transmite Ehrlichia chaffeensis, una riqueza, capítulo 182. Como se mencionó antes, la garrapata Ixodes scapularis en Estados Unidos puede transmitir además de Borrelia burgdorferi, Babesia microti, parásito eritrocítico que causa la babesiosis, capítulo 220. Anaplasma phagocytopilum, agente de la anaplasmosis granulocitotrópica humana, capítulo 182. Borrelia Miyamoto y, espiroqueta de la fiebre recurrente, capítulo 180. Borrelia mayoni y especies de Ehrlichia de Wisconsin, especie de identificación reciente distribuida en la zona alta del medio oeste de Estados Unidos. O menos frecuente, el virus Powassan de la encefalitis, virus de la garrapata del venado, muy afín al virus de la encefalitis europea transmitida por garrapata capítulo 204. Si bien la babesiosis y la anaplasmosis suelen ser asintomáticas, la infección por cualquiera de estos microorganismos puede ocasionar síntomas generalizados inespecíficos, sobre todo en jóvenes o ancianos. En caso de coexistencia de las infecciones, puede haber síntomas más graves o persistentes que en el individuo con un solo microorganismo infectante. Las biometrías hemáticas habituales pueden aportar datos en cuanto a la presencia de infección concomitante con anaplasma o babesia. La anaplasmosis puede ocasionar leucopenia o trombocitopenia y la babesiosis quizás origine trombocitopenia o, en casos graves, anemia hemolítica. La respuesta serológica de tipo inmunoglobulina M puede confundir el diagnóstico. Por ejemplo, Anaplasma phagocytopilum tal vez desencadene una respuesta de inmunoglobulina M positiva contra Borrelia burgdorferi. La frecuencia de infecciones coexistentes en estudios diferentes ha sido variable. En una investigación prospectiva, 4% de los sujetos con eritema migratorio mostró signos de infección concomitante. La parálisis facial causada por Borrelia burgdorferi que aparece al principio de la fase diseminada de la infección, con frecuencia en julio, agosto o septiembre, por lo general se identifica por acompañarse de eritema migratorio. Sin embargo, en casos aislados, la parálisis sin el eritema quizás sea la manifestación inicial de la enfermedad de Lyme. En esos casos, las respuestas de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G a la espiroqueta suelen ser positivas. Los microorganismos infecciosos que con más frecuencia originan la parálisis facial son el virus del herpes tipo 1, parálisis de Bell, capítulo 187, y el virus de varicela zoster, síndrome de Ramsay-Hunt, capítulo 188. En etapa posterior de la infección, la artritis oligoarticular de Lyme se asemeja más bien a la espondiloartropatía periférica del adulto o a la forma oligoarticular de la artritis idiopática juvenil en un niño. Por lo regular, las personas con artritis de Lyme muestran las respuestas máximas de anticuerpos inmunoglobulina G que se observan en esta borreliosis y son reactivas a muchas proteínas de la espiroqueta.
El problema diagnóstico más frecuente es confundir la enfermedad tardía de Lyme con el síndrome de fatiga crónica, capítulo 442, o la fibromialgia, capítulo 366. Este problema se complica porque un pequeño porcentaje de enfermos experimenta estos síndromes de dolor o fatiga crónicos a la par de la enfermedad de Lyme o poco tiempo después. Por otra parte, surgió una tendencia contraria que adscribe los síndromes de dolor y fatiga a la enfermedad de Lyme crónica, cuando existe poca o nula evidencia de infección por Borrelia burgdorferi. En estos casos, el término enfermedad de Lyme crónica, que se equipara a la infección crónica por Borrelia burgdorferi, es erróneo y no se justifica el uso de antibiótico-terapia prolongada, que conlleva riesgos y es costosa. Tratamiento. Borreliosis de Lyme. Antibiótico-terapia. Como lo ilustra el algoritmo de la figura 181, 2, las diferentes manifestaciones de la enfermedad de Lyme suelen responder a antibióticos vía oral, excepto las alteraciones neurológicas y el bloqueo cardíaco auriculoventricular de tercer grado que, por lo general, se tratan con antibióticos intravenoso, y la artritis resistente al tratamiento oral. Para la fase inicial de la enfermedad de Lyme, la doxiciclina resulta eficaz en varones y en mujeres no embarazadas. Anaplasma phagocytopilum, Borrelia Miyamoto y Borrelia mayoni son transmitidas por la misma garrapata que propaga el agente de la enfermedad de Lyme. La amoxicilina, la acetilcefuroxima y la eritromicina o sus congéneres constituyen alternativas de segunda, tercera o cuarta elección, respectivamente. En los niños, la amoxicilina resulta eficaz, no más de 2 gramos por día. En casos de alergia a la penicilina, puede darse acetilcefuroxima o eritromicina. A diferencia de las cefalosporinas de segunda y tercera generaciones, las de la primera, como la cefalexina, son ineficaces. En el caso de personas con infección limitada a la piel, casi siempre basta un ciclo de 14 días de tratamiento. En cambio, en individuos con infección diseminada se recomienda que el ciclo sea de 21 días. Cerca del 15% de los pacientes presenta una reacción similar a la de Harris-Schexheimer en las primeras 24 horas del tratamiento. En estudios multicéntricos, más de 90% de individuos cuya enfermedad de Lyme en fase temprana fue tratada con estos regímenes, tuvo resultados satisfactorios. Algunos individuos indicaron síntomas después del tratamiento, pero rara vez hubo pruebas objetivas de persistencia o recurrencia de la infección y casi nunca fue necesario iniciar de nuevo el tratamiento. Como tratamiento inicial de la artritis de Lyme en individuos que no tienen simultáneamente afectación neurológica, se recomienda doxiciclina o amoxicilina durante 30 días. En sujetos con artritis que no mejora con los antibióticos orales, conviene administrar un tratamiento con ceftriaxona intravenoso durante 28 días. En los pacientes con artritis cuya inflamación articular persiste durante varios meses o incluso años después de recibir antibióticos vía oral o intravenoso, quizá tenga resultado el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, antirreumáticos modificadores de la enfermedad o sinovectomía. En el caso de las anomalías neurológicas objetivas, en Estados Unidos suele utilizarse la administración parenteral de antibióticos. La ceftriaxona intravenosa, administrada por 14 a 28 días, se utiliza con mayor frecuencia con este propósito, aunque la cefotaxima intravenosa o la penicilina G intravenoso administradas durante ese mismo lapso también pueden ser eficaces. En Europa, se obtienen resultados similares con la doxiciclina oral y los antibióticos intravenoso para el tratamiento de la neuroborreliosis aguda. A pesar de que en Estados Unidos no se han realizado estudios sistemáticos, en la actualidad se usa la doxiciclina oral para tratar a pacientes con alteraciones neurológicas menos graves, como la parálisis facial sola o la meningitis de Lyme no complicada. En los pacientes con bloqueo auriculoventricular de alto grado o un intervalo PR mayor de 0,3 segundos, se recomienda el tratamiento intravenoso por lo menos en parte de la evolución y vigilancia cardíaca, pero no es necesario colocar un marcapasos permanente. No hay certeza sobre la conveniencia de tratar la infección asintomática ni sobre la forma de hacerlo, pero los individuos con este tipo de infección con frecuencia reciben un ciclo de antibiótico terapia por vía oral.
Al parecer, pocas veces o nunca ocurre transmisión materno-fetal de Borrelia burgdorferi, por lo que se recomienda aplicar en la embarazada el tratamiento estándar contra las manifestaciones de la enfermedad. Después del tratamiento con los regímenes recomendados, en ninguna serie grande de enfermos se ha corroborado persistencia prolongada de Borrelia burgdorferi. Por eso, no existe indicación para utilizar ciclos repetitivos múltiples de antibiótico-terapia para tratar la enfermedad de Lyme. No obstante, en algún momento, un paciente tal vez requiera un segundo ciclo antibiótico. Enfermedad de Lyme crónica. Después de administrar el tratamiento apropiado, un porcentaje pequeño de enfermos continúa manifestando síntomas subjetivos, en particular dolor musculoesquelético, dificultades neurocognitivas o fatiga. Esta entidad patológica se ha denominado enfermedad de Lyme crónica o síndrome postenfermedad de Lyme y es un padecimiento discapacitante semejante al síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia. En Estados Unidos y Europa, 5 estudios doble ciego en que el grupo testigo recibió placebo no demostraron beneficio alguno de la antibiótico-terapia extendida en tales pacientes. Por ejemplo, en un gran estudio, un grupo de personas con el síndrome postenfermedad de Lyme recibió ceftriaxona intravenosa durante 30 días, seguida de doxiciclina por vía oral durante 60 días. Asimismo, otro grupo recibió preparados intravenosos y placebo oral por el mismo lapso. No se identificaron diferencias relevantes entre los grupos en cuanto al número de pacientes que señalaron reducción, empeoramiento o ningún cambio en los síntomas. El mejor tratamiento para estos individuos consiste en alivio de síntomas en vez de ciclos largos de antibióticos. Profilaxis tras una mordedura de garrapata. El riesgo de infección por Borrelia burgdorferi después de una mordedura corroborada de garrapata es tan bajo, que no está indicada de forma sistemática la profilaxis con antibióticos. Sin embargo, si se detecta una ninfa de ixodes escapularis ingurgitada y adherida o si se prevé que será difícil la vigilancia, se puede administrar una sola dosis de 200 miligramos de doxiciclina, con la cual se evita de manera eficaz la enfermedad de Lyme si se administra en las siguientes 72 horas de ocurrida la mordedura. Pronóstico. La respuesta a las medidas terapéuticas es mejor al inicio de la enfermedad. El tratamiento de la borreliosis de Lyme en una fase tardía del trastorno también es útil, pero la convalecencia en este caso quizás sea más prolongada. Por último, la mayoría de los pacientes alcanza la recuperación completa sin secuelas. Infección recurrente. Puede surgir tras un episodio de eritema migratorio cuando los pacientes recibieron tratamiento con antibióticos. En estos casos, la respuesta inmunitaria no es suficiente para proteger contra una nueva infección. Sin embargo, los pacientes que presentan una respuesta inmunitaria suficiente frente a la espiroqueta durante un periodo de varios meses, como los que padecen artritis de Lyme, mantienen una inmunidad con carácter protector durante varios años y no vuelven a adquirir la infección. Prevención. Algunas medidas protectoras para prevenir la enfermedad de Lyme son evitar las zonas infestadas por garrapatas, usar repelentes y acaricidas, hacer revisiones en busca de los artrópodos y modificar los entornos que rodean las zonas residenciales o que están en su interior. Se contaba con una vacuna contra la enfermedad, pero el fabricante dejó de producirla. Otra compañía planea probar una vacuna similar en Estados Unidos y Europa. No obstante, hoy en día no está disponible alguna vacuna para evitar dicha infección.